Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Y sí, chicas, traemos historia nueva. Bueno, más bien es un one shot. Esta semana traemos 3 one shot de esta maravillosa escritora que ojalá muy pronto nos dé un fic largo, como a nosotros nos gustan, largo y con muchos detalles. Sí, estoy hablando nada más y nada menos que de mi querida Sonia. Sí, chicas, mi querida Sonia nos trae estos maravillosos one shot. No sé cuánto duran, chicas. Pueden ser cortos, pueden ser largos, pueden ser varias partes. No sé, porque mi querida Sonia escribe. Y vaya que escribe. Así que este primer one shot tiene un nombre que yo no pensé escuchar una historia o leer un título con este nombre. Está medio extraño, no he leído nada. Ustedes saben que yo voy a ciegas, por eso a veces me agarran en curva con... No se me va a quitar el trauma, no se me va a quitar el trauma por el momento que me partieron mi corazón en dos en una final de un fic que ustedes ya saben. No voy a mencionar el fic porque duele mucho, chicas, pero bueno, hablando de otra cosa, hablando de este maravilloso fic, de verdad, yo espero algo totalmente, no sé, chicas, el título me llama a algo de dolor. Ay, mi querida Sonia es experta en eso, espero que no. A la vez tengo un poquito de inquietud, pero dejémonos de rodeos. Vayamos directo a lo que es este maravilloso one shot llamado Aráñame. Terrence. De repente estaba despierta, sentada en la cama, empapada en sudor. Sobresaltada se llevó las manos a la boca, como si con ello pudiera callar el grito que aún le golpeaba las sienes y que no estaba segura de si había salido realmente de su garganta o más bien se había quedado en el mundo de los sueños o de las pesadillas. Era todo tan real. Su corazón tardó unos instantes en calmarse, pero su pecho subía y bajaba a un ritmo frenético, exactamente igual que un mes antes en la estación. Aún podía sentir los dedos de él hundiéndose en la carne de sus brazos. Corrió a un ritmo vertiginoso, sin el valor de darse la vuelta para ver si realmente había algo de lo que huir o era solo su miedo. Subió las escaleras de 2 en 2, arriesgándose a tropezar con la pequeña maleta que se balanceaba de un lado a otro y que apenas podía manejar. Había tenido el instinto de lanzarla para ser más rápida. El viento la desgarraba mientras oía los pasos de él a sus espaldas, como en aquellas malditas escaleras que no podía olvidar. Se había equivocado al venir. Todo estaba mal. Nunca debería haberse aventurado así en Nueva York, pero no había sido capaz de contenerse. Como una ladrona, se había levantado por la noche hurgando en periódicos y revistas en busca de noticias de él. Luchaba contra sí misma y durante el día su lado más racional parecía imponerse y dominaba su irrefrenable sed. Tenía que demostrar a todo el mundo que le iba bien, que miraba hacia adelante. Pero todo era falso, terriblemente falso. Después de volver de Roxtown, no había hecho más que dejarse caer en picada. No podía comer. Descansaba mal y le costaba concentrarse. Ni siquiera podía recitar las oraciones que le habían acompañado desde su infancia. Le parecían palabras vacías e inútiles. Pronunciaba algunas frases y luego
Se perdía la imagen de él tropezando con todas sus fuerzas en aquel escenario destartalado con los versos que siempre había amado. ¿Cómo había llegado al punto de tropezar consigo mismo? ¿Dónde estaba su Terry? Ya no estaba allí. ¿Y ella? ¿Dónde estaba ella? ¿Qué había tenido que aprender a reír por necesidad, a mentir con la cara? Nunca había mentido y ahora se había convertido en algo con lo que a su pesar se había familiarizado. Entonces, un día se había enterado de que Terry había vuelto al teatro, pero su sed de verdad no se había saciado, hasta que había encontrado la excusa adecuada para hacer lo que sabía que nunca debería haber hecho. Había ido a Filadelfia para reunirse con algunos posibles patrocinadores de la clínica feliz del Dr. Martin. La ciudad estaba plagada de carteles con noticias de la inminente llegada a la ciudad de la compañía de Stratford con su Macbeth. Terence Graham figuraba en la lista de los actores más esperados para el papel de Malcolm. Sin embargo, según los periódicos, se rumoreaba que sustituiría al actual actor principal en el papel principal. Al enterarse de la noticia por uno de los voceadores, se había acercado a un kiosquero para obtener más detalles. Efectivamente, parecía que así era. El actor principal estaría de baja unas semanas debido a compromisos repentinos y Robert Hathaway había anunciado por sorpresa el doble sustituto en el reparto. Graham como Macbeth y Smith como Malcolm. Las páginas estaban llenas de ríos de especulaciones sobre si Graham estaba preparado para interpretar un papel protagonista. Solo sería por unas semanas, pero ¿soportaría el peso de semejante responsabilidad? Los tabloides se atiborraban como hienas de cadáveres putrefactos ante la pregunta, recordando cómo el joven artista se había quemado a lo bonzo un par de años antes en el papel de Romeo. «Señorita, ¡hey!». No se había dado cuenta de que el kiosquero la había llamado 3 veces. «Lo leyó y lo arrugó todo. ¿Me va a pagar por ese periódico?». No se había dado cuenta de que había devorado literalmente las páginas y había apretado nerviosamente los puños sobre el papel, en el punto en el que se hacía referencia al horrendo desliz de Romeo y Julieta. Había pagado rápidamente lo que debía y regresaba corriendo a su hotel, dormida con la imagen de Terry aferrada a su pecho. Estaba realmente guapo. Sus rasgos eran refinados, la mandíbula más pronunciada que la última vez que lo había visto, los hombros más anchos. También parecía mucho más alto de lo que ella recordaba. La mañana siguiente había definitivamente silenciado la razón y comprado un billete a Nueva York, con toda la intención de asistir al espectáculo de Stratford. Tenía que hacerlo. Tenía que lograrlo. Aquellos periodistas debían retirar una a una todas las palabras venenosas que habían escrito sobre él. ¡Para! ¡Para! No hay nadie detrás de ti. No hay nadie. Detente y sube al maldito tren que te llevará de vuelta a Chicago. Lo repitió una y otra vez, hasta que sintió un fuerte apretón en el brazo y se sintió girar y chocar contra las paredes metálicas del tren que se había detenido momentos antes. El olor de él se le subió a la cabeza. Sotobosque, narcisos, mar profundo. ¿Cuál era el olor de Terry? No tenía palabras para describirlo, pero sus fosas nasales lo habrían reconocido dentro de 1000 años. Había temido locamente olvidar aquella esencia que era solo suya, sobre la que ella había cerrado 1000 veces sus inocentes párpados, como en la única ocasión en la que él la había besado. ¡Qué estúpida había sido! Había llorado y lamentado 1000 veces su reacción,
Su primer beso había sido sobrecogedor y le había dado miedo. Había sentido los labios de él posarse sobre los suyos como las alas de una mariposa y se había sobresaltado por su húmeda invasión. De vuelta en su habitación, después de agarrarse desesperadamente a su pecho mientras él la obligaba a soltar a Anthony, se había reflejado en el cristal de la ventana, tocándose la boca escarlata. Nunca la había visto tan brillante y carnosa, y sus ojos estaban llenos de pajitas doradas. Le había parecido que era hermosa, aunque nunca se había considerado como tal. Había cerrado los ojos y se había acariciado los labios con la yema de los dedos, intentando simular el tacto de él. El olor del pecho de Terrence la había embriagado y aturdido durante días, junto con el olor de su boca que sabía a moras y arándanos silvestres. Ahora tenía la prueba de que nunca olvidaría aquellas dulces y maravillosas esencias. Sin embargo, hacía tiempo que sus pensamientos habían dejado de ser inocentes. Su cuerpo había estallado en toda su feminidad y todo había rodado en consecuencia. Levantó sus ojos empapados en lágrimas para encontrarse con los de él. Tenían fuego en ellos. ¿Por qué huyes así? Su voz era fatigada por la carrera, pero también pesada, rasposa. Sus dedos se hundieron en los brazos de la chica, inmovilizándola, mientras su agarre de la maleta fallaba. Pero en un instante dejó de ser así. El brazo de Terry le apretaba la cintura y su pecho jadeaba con fuerza contra el del joven. Subía y bajaba a un ritmo frenético. Se estaba volviendo loca. Se ahogaba en lo profundo mar de sus ojos. Candy deseaba que el mundo desapareciera al instante y que él se la tragara entera. Le faltaba el aire y esa sensación hacía que sus ojos brillaran de vida. ¿Cómo podía una sentirse viva ante lo imposible mientras se asfixiaba? Sin embargo, así eran las cosas con él. Estaba desesperada, aterrorizada por la ausencia de distancia entre sus cuerpos, pero daba gracias a Dios por ello. Estaba completamente asqueada. Anhelaba aquellos brazos como nunca había anhelado nada más en toda su vida. Y su pecho, aquel sobre el que ella había llorado por Anthony, el que le había dado de vuelta la vida. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras él las recogía con el pulgar. ¿Por qué huyes así?, repitió lentamente, esta vez con mucho más suavidad. Su tono la hizo estremecerse. Ni siquiera se habían saludado, como si esa carrera se hubiera conectado directamente con la de 2 años antes. «Porque nunca debería haber venido», contestó ella con voz deformada, haciendo acopio de todas las fuerzas que tenía para mentir una vez más. En realidad, solo había hecho lo que quería. «Pero estás aquí, y he sentido tu presencia toda la noche. En un momento dado actué con los ojos cerrados porque mi cabeza te buscaba por todas partes y no podía verte entre el público. Así que tuve que usar los ojos del corazón, ya que la vista me traicionaba. Corrí como un maldito, pero no sabía cómo encontrarte. Sin embargo, estaba seguro de que estabas allí. En el pasado me había sucedido de no escuchar mis percepciones y he compensado duramente las consecuencias. Y ahora pagarás por complacerlas, en cambio. Lo dices como si todo estuviera siempre mal entre nosotros. No soporto sentirme mal así. Ni siquiera nos hemos saludado y ya estás mal. Cuánto había odiado esa sensación de niño y cuánto la odiaba ahora. No quería equivocarse también con Candy. El silbato del jefe de estación anunció la salida del tren, que resoplaba vapor por las fosas nasales como un rinoceronte cabreado preparándose para cargar. «Suéltame».
Tengo que irme, susurró ella cuando los labios de él se apoderaron de los suyos. Estaban calientes. Simplemente no era posible evitarlos. Era como ir en contra de lo natural. Tras el primer leve roce, había vuelto a abrir los ojos para leer los de ella. Los verdes iris de Candy contaban una historia de tiernos prados de hierba y coloridos capullos. Contaban lo que él quería oír porque, en un instante después, le habían dado un tierno mordisco en el labio inferior. Como si hubiera arrancado la más fragante y apetecible de las flores. Le había obligado a abrir la boca como una corola al sol y había empezado a saborear cada uno de sus rincones con la lengua. Suavemente, despacio, como si quisiera aprenderlo todo. En el tiempo de un parpadeo, sus cuerpos estaban encerrados en un vicio agonizante, mientras sus bocas se ardientemente. Sus lenguas bailaban el ritual más antiguo y poderoso del universo, el que había hecho girar el mundo desde que el hombre abrió los ojos por primera vez. Esta vez no tenía su beso, lo había soñado millones de veces, junto con sus manos. El camino de vuelta se había perdido. Ambos eran conscientes de ello. Estaban haciendo con un beso, en una estación, sin importarles lo que era y sería. La intensidad de aquel encuentro era tan fuerte que no había otra forma de definir aquel contacto que aniquilaba todo a su alrededor, como un huracán. La siguiente bocanada de vapor del tren les envolvió en su nube y les devolvió a la realidad. Era plena noche. El tren que partía era el último convoy hacia Chicago. Y gracias a Dios, la estación central de Nueva York estaba medio desierta. Él se separó de ella. Estaba avergonzado cuando se encontró con los ojos severos del jefe de estación. Se maldijo 1000 veces. Instintivamente acurrucó el rostro atónito de Candy contra su pecho, como si quisiera ocultarlo. Todo era culpa suya. Nadie podía juzgar a su ángel. Aunque, ¿quién podía juzgar un beso? Soy un maldito cabrón. Perdóname. Es que te amo con locura y no tengo fuerzas para luchar contra lo que cada fibra de mi cuerpo me exige. Su voz temblaba de emoción y miedo. Levantó la vista e inspiró profundamente para encontrar valor que no sabía ni de dónde. «Vamos, el tren no puede esperar más», exclamó, sintiendo que vivía en los últimos momentos de su vida. Él no tenía ni idea de lo que haría después de despedirla aquella noche. No tenía estómago para pensar en ello. Habría sido capaz de cualquier cosa, y se le veía en los ojos. Candy siempre había estado acostumbrada a anteponer a los demás antes que a sí misma, pero ya no tenía energías para librar una batalla en la que su oponente la había privado de cualquier arma. Había pasado horas soñando y otras tantas horas avergonzándose de sí misma por desear algo que ya no era suyo. Susana Marlowe había esperado confiada que él volviera a escena y tanto le había ayudado. Al menos eso decían los artículos que Candy había leído y que le habían atravesado el corazón de felicidad y horror al mismo tiempo. Habían pasado 2 años y simplemente habían sido un infierno. «Te amo con locura». Él volvió a susurrarle por el puro deseo de escuchar su propia voz pronunciar aquella frase que estaba seguro jamás dedicaría a ninguna mujer sobre la faz de la tierra. Solo en ese momento ella se dio cuenta de que unos instantes antes él lo había dicho de verdad. No había sido una percepción. «¿Crees que es diferente para mí?», Candy consiguió murmurar con dificultad. Recogió su pequeña maleta. Al agacharse,
Para hacerlo, creyó ver que su pobre corazón se le salía del pecho y caía desgarbado sobre el suelo helado, donde quién sabe cuántos pasajeros lo habrían pisado. Pero el azul de los ojos de él hizo que volviera a latir con fuerza dentro de su pecho y... Ahí. ¿Hay algún sitio donde podamos ir para estar solos un rato? La cara de la chica estaba escarlata. Se dio cuenta de que le estaba pidiendo lo imposible. Él estaba prometido. Su novia probablemente le estaba esperando. ¿Qué le estaba pasando por la cabeza? ¿A dónde iba a ir sola con un hombre ocupado en mitad de la noche? Candy, ¿te estás escuchando?, repitió en su cabeza, pero a él, aquella petición, no le había parecido extraña en absoluto. Pensé que nunca me lo pedirías. Cambiaría el resto de mi vida solo por pasar unos momentos contigo ahora. Se alejaron tomados de la mano y se dirigieron hacia su antiguo departamento, aquel donde aún estaba el póster de Romeo y Julieta, con el nombre de Candy escrito a pluma sobre el de Karen. No había venido nadie. Quizá no había gritado, o quizás sí, pero nadie había oído nada. El camisón estaba pegado a su piel. Se estaba volviendo loca. Había pasado un mes desde su encuentro y simplemente se estaba volviendo loca. Había hecho durante horas en la pequeña cama de él. Se habían devorado literalmente. Ella nunca había pensado que él pudiera llegar a ser tan abrumador, tan dominante, tan dominador. Siempre había estado convencida de que los sentimientos reales eran lo más importante y seguía pensándolo, pero aquel encuentro había escrito un pero tan grande como un transatlántico. Los flashes de aquellas escenas seguían invadiendo su mente. Ella no se había inmutado. Le había agarrado el pelo entre los dedos, gritando su nombre mientras cerraba los ojos ante la imagen de sus largos mechones oscuros. Quiero ser tuya. Continuará. Yo solamente digo, chicas, que mi querida Palas es la que va a editar, así que disfrútenlo. Saben que les ponemos un link para que lo escuchen completo y no tenga que cortarlo porque YouTube se pone como niña. Entonces, nos dan tiempo de agarrar aire porque, ay, mi querida Sonia. Oh, oh. Ay. Y es el primero de 3. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.